Hola, buenos días a todos. Es un honor para nosotros presentar este webinar dedicado a radiofarmacia y farmacia hospitalaria. Está organizado por la SEF y por la Sociedad Española de Radiofarmacia. La verdad es que los radiofármacos se han incorporado a la farmacia hospitalaria para la gestión de un grupo de medicamentos más, pero la relación con los profesionales que no dejan de ser farmacéuticos, ¿no?, especialistas en este área en concreto, pues no siempre se ha establecido de una manera formal. Los modelos que hay en los distintos hospitales pueden ser distintos, pero lo que sí es verdad es que nos vamos aproximando a una relación mucho más estrecha con medicina nuclear y con todo lo que es la gestión y la atención al paciente al que se le pone radiofármacos. Por eso para nosotros, para la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pues fue una oportunidad y un momento pues muy importante conocer a la presidenta de la Sociedad Española de Radiofarmacia, Lucía Díaz, que nos acompaña hoy, y establecer un marco de colaboración en el que, independientemente de la relación profesional que podamos tener en cada hospital, pues podamos establecer acciones comunes y áreas de colaboración, porque no dejan de ser compañeros nuestros en muchos casos, integrados en nuestros servicios de farmacia y que forman parte de nuestro organigrama. O sea que un placer, yo creo que nos acercamos a un reto de acercar las dos sociedades, y muchas gracias también a Ana Lozano por organizar esta sesión y por acercarnos. Pues nada, Lucía, es un placer estar contigo, un abrazo y te doy la palabra. Gracias, Olga. Bueno, gracias a todos, a las ponentes por haber aceptado estar aquí. Como bien ha dicho Olga, desde la CERFA también estamos muy contentos. Me gustaría destacar que nos parece muy positivo el inicio de este marco de colaboración. Yo creo que la radiofarmacia puede aportar una visión muy multidisciplinar, porque por las peculiaridades intrínsecas de los radiofármacos que os explicará mi compañera Bárbara, nuestras unidades suelen estar ubicadas en medicina nuclear y tenemos mucha experiencia en el trabajo en equipo con médicos nucleares, con enfermería, con técnicos, con compañeros radiofísicos. Y bueno, os puedo decir que siempre que se mira algo desde diferentes puntos de vista es muy enriquecedor. Ganamos todos y al final el que se beneficia es el paciente. Y yo creo que también la farmacia hospitalaria nos puede aportar mucho en muchos aspectos, pues en valoración de medicamentos, en trámites de concursos. Y yo estoy convencida que esta colaboración va a ser el inicio de grandes proyectos conjuntos. Entonces, como no quiero robarle tiempo a las ponentes, os dejo con ellas. Pues muchas gracias, Olga y Lucía. En este webinar que tenemos hoy, donde iniciamos la colaboración en con las dos sociedades científicas, nos parecía que era primordial hacer una primera aproximación contando lo que es la radiofarmacia primero y luego ver qué modelos podríamos tener de colaboración. Para esta primera conocimiento de la radiofarmacia contamos con Bárbara Martínez. Bárbara Martínez es especialista en radiofarmacia y además es la responsable de la unidad de radiofarmacia del Hospital Universitario de La Paz. Y ella nos va a dar una visión integral de lo que es la farmacia hospitalaria. Quería comentaros también que que haremos las preguntas, las haremos todas cuando finalicemos las tres ponencias, la de Bárbara y luego las dos posteriores de los modelos, y que, bueno, luego os lo vuelvo a recordar, pero podéis hacer las preguntas. Hay dos opciones, a través del chat o a través de preguntas y respuestas. Yo creo que es más cómodo que las pongamos todas a través del chat y así luego podemos hacer un debate y resolver todas las dudas y comentarios que tengáis todos los que estáis asistiendo al webinar. Pues nada, ya cuando quieras, Bárbara, puedes comenzar. De acuerdo, os comparto mi presentación. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Ana. Como os ha dicho Ana, soy la responsable de la unidad de radiofarmacia de La Paz, especialista en radiofarmacia y tutora de la especialidad desde hace más de 15 años. Voy a intentar en este poquito tiempo que tengo explicaros lo que es la radiofarmacia, ir un poco de prisa, seguro que me dejo cosas, pero quiero que tengáis una idea general de lo que es, ¿vale? Voy a hablaros de la radiofarmacia desde dos puntos de vista. La radiofarmacia como ciencia, ¿no? Vamos a dar una serie de conceptos muy rápidos, pero para que todos aquellos que no conozcáis nuestra especialidad os hagáis una idea a qué nos dedicamos. Y luego vamos a ver la radiofarmacia como especialidad, ¿no? Como especialidad hospitalaria que es.
Dentro de la radiofarmacia como ciencia, lo primero es, ¿qué es la radiofarmacia? ¿No? Es una especialidad sanitaria que estudia todos los aspectos, tanto farmacéuticos, químicos, biológicos, bioquímicos, físicos, de los radiofármacos y los aplica a su preparación, diseño, control de calidad, dispensación, desde dos vertientes, la vertiente de investigación y la vertiente asistencial. Y dentro de la vertiente asistencial es importante destacar que tenemos radiofármacos de uso diagnóstico y radiofármacos de uso terapéutico. Estoy hablando de los radiofármacos, pero ¿qué es un radiofármaco? Es un medicamento especial y además está catalogado de esta manera por la legislación vigente, ¿vale? Nos olvidamos que es un medicamento especial, como digo, para uso diagnóstico o terapéutico, y que tiene una característica muy peculiar, que es una de las razones por las que es un medicamento especial, y es que contiene un radionucleido o un isótopo radiactivo, radioisótopo, como lo queramos llamar, ¿vale? Por lo tanto, un radiofármaco está constituido por dos partes, este radionucleido, este isótopo radiactivo, y lo que llamamos vector selectivo, que es lo más parecido a nuestras moléculas habituales, a nuestros principios habituales, que es una molécula que va a dirigir a nuestro radiofármaco a ese órgano tejido que queremos diagnosticar o que queremos tratar, ¿vale? Realmente lo que le hace especial, aparte de contener este radionucleido, es que precisamente el radionucleido es el que va a ejercer todo el efecto, tanto diagnóstico como terapéutico. Y esa molécula que os comento únicamente va a servir como vector, como dirigirse a un órgano diana, órgano sobre el que vamos a ejercer, como digo, el efecto diagnóstico o terapéutico, pero es nuestro radionucleido el que ejerce el efecto. Más conceptos importantes, la preparación extemporánea, un radiofármaco. ¿Qué es esto? Esto es lo que hacemos en nuestro día a día. Es una preparación en el momento de su uso, importante, de un radiofármaco. ¿A partir de qué? Pues a partir de estas dos partes que hemos hecho el radiofármaco, a partir del equipo reactivo o a partir incluso, luego lo veremos, de muestras autólogas de nuestros pacientes, junto con un radionucleido, que puede venir de un precursor o un generador. No vamos a entrar en esos detalles. Es una preparación que además solo la podemos hacer bajo prescripción médica, bajo la supervisión de un especialista en radiofarmacia hospitalaria y, por supuesto, cumpliendo una serie de normas de correcta preparación. Funciones del especialista en radiofarmacia, muchas, os podéis imaginar que tampoco las puedo enumerar aquí, pero quería que tuvierais como una especie de mapa mental de las principales funciones, ¿no? Desde asegurar ese aprovisionamiento, preparación, control, documentación y conservación de radiofármacos, asegurar que se hace según la legislación vigente, hablaremos ahora de esa legislación, de establecer las instrucciones específicas a partir de las cuales vamos a realizar esa preparación y control, por supuesto, siempre basándonos en fichas técnicas, promover estudios de uso racional. En este caso, en el caso de radiofármacos, por esa peculiaridad tan especial, ese uso racional, aparte de uso racional que entendemos todos como farmacéuticos, también tiene que ir dirigido a esta parte radiactiva, ¿no? Es muy importante optimizar esa dosimetría, esa radiación en nuestros pacientes. Además, tenemos que garantizar la calidad de todas estas preparaciones, tenemos que liberar esas preparaciones y nada se administra a nuestros pacientes si no ha pasado por un control de calidad previo. Tenemos que establecer una serie de criterios y desarrollar métodos para la adecuada selección de los radiofármacos, para que hagamos esa selección de acuerdo a criterios de eficacia, seguridad, calidad y, por supuesto, coste. Tenemos que asegurar que esa dispensación y suministro de nuestros radiofármacos garantice la seguridad de nuestros pacientes, garantice que esa dosimetría, esa actividad que le inyectamos de la parte radiactiva, sea la prescrita por nuestro médico, sea la adecuada para ese estudio y, por supuesto, la mínima posible para evitar radiaciones a nuestros pacientes. Por supuesto, nos encargamos del mantenimiento de todos los locales y equipos que tienen que ver con esa preparación, control y conservación de los radiofármacos, en garantizar que se cumple nuestro sistema de garantía de calidad, por supuesto, participar en programas de farmacovigilancia y desarrollar las actividades complementarias a todo esto, que son actividades de investigación y de docencia. Eso simplemente para una imagen, para que os deis esa idea de los procesos, de nuestro día a día, de a qué nos dedicamos. Por supuesto, he hecho un mapa general, dependiendo de las unidades de radiofarmacia que estamos hablando, pues tendremos pequeñas variaciones, pero para que tengáis una idea, ahora lo veremos desde la preparación de radiofármacos para diagnóstico, preparación de radiofármacos terapéuticos, técnicas vivo vitro y marcaje celular o técnicas de marcaje de muestras sanguíneas, toda la organización y gestión que rodea a toda esta actividad, preparación, en el caso de que se disponga de una unidad PET con ciclotrón de los radiofármacos PET, control de calidad de todos los radiofármacos
y, por supuesto, docencia, calidad e investigación. Como os digo, un mapa general un poco más desarrollado. Pues veis ahí que tenemos nuestro trabajo diario se puede dividir como en una unidad de radiofarmacia convencional, unidad de radiofarmacia PET y gestión. Como os digo, va a depender de la unidad de radiofarmacia. En la parte convencional, bueno, pues podríamos destacar, entre otras cosas, ¿no?, esa preparación de radiofármacos, el marcaje celular y las técnicas vivo-vitro. En la unidad de radiofarmacia PET, en función de la unidad que estemos hablando, pues una preparación de todos los radiofármacos PET desde el principio, desde la síntesis de nuestro radionucleido, el ciclotrón, hasta esa dispensación, o simplemente esa dispensación con algún radiofármaco que ya viene preparado. Toda la gestión que necesitan todas estas actividades, que rodea estas actividades, solicitud, recepción, conservación y custodia, participación en la adquisición con nuestros compañeros de farmacia hospitalaria, participación en la gestión de radiofármacos de estaciones especiales, gestión de residuos. La gestión de residuos es fundamental en nuestra actividad por esa peculiaridad, ¿no?, de ese carácter radiactivo que tienen nuestros radiofármacos. Y, por supuesto, una de nuestras principales funciones es garantizar, ya que estamos hablando de preparación de medicamentos, aunque sean medicamentos especiales, estos radiofármacos, garantizar esa trazabilidad, ¿no?, de principio a fin de nuestras preparaciones. Para que veáis cosas un poco más peculiares de la radiofarmacia, he hablado de marcaje celular. Hacemos marcaje de las estirpes celulares, de los leucocitos, de las plaquetas y los glóbulos rojos. Marcamos leucocitos, por ejemplo, para el estudio de procesos inflamatorios. Habitualmente se utilizaba en enfermedades inflamatorias intestinales. Ahora estamos utilizándolo más para procesos infecciosos, por ejemplo, en prótesis. Marcamos plaquetas en pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática. También hacemos marcaje de glóbulos rojos, por ejemplo, para detectar hemorragias digestivas que no son detectables por alguna otra técnica, o para detectar vasos ectópicos, estudios de ventriculogamografía, estudios también de toxicidad por quimioterápicos. Hacemos también la realización de técnicas vivo-vitro, determinaciones de filtrados glomerulares, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes pediátricos que han recibido quimioterapias que son nefrotóxicas, o incluso en donantes vivos para trasplante renal. Hacemos estas determinaciones que quizá complementan un poco al resto de las determinaciones que se hacen en el hospital. Y luego, por ejemplo, la determinación de masa eritrocitaria para el diagnóstico de polipitemias veras. Como os decía antes, todo va ligado, todo va condicionado a un posterior control de calidad. No liberamos nada, no se administra nada sin su posterior control de calidad, tanto los radiofármacos como esas muestras autólogas con controles de viabilidad celular. Simplemente un poco por curiosidad, y ahora mismo es en lo que más estamos avanzando en la radiofarmacia, además seguro que os suena, porque es algo que nos ha estrechado también los lazos con farmacia hospitalaria, que es la teragnosis. Es un concepto que une el diagnóstico y el tratamiento de un tumor con la misma molécula, pero diferente radionucleido, en función de que queramos hacer diagnóstico o terapia. Es un concepto que parece nuevo, aunque ya lo utilizamos con el iodo 131, el cáncer de tiroides, y que ahora pues, se está utilizando muy habitualmente en tumores neuroendocrinos y en cáncer de próstata. Y como digo, es una de las líneas que nos están uniendo ahora mismo como especialidades. ¿Y qué es una unidad de radiofarmacia? Bueno, ya hemos dicho lo que hacemos, qué funciones tenemos, ¿dónde lo hacemos? En las unidades de radiofarmacia. Son unidades sanitarias autorizadas para la adquisición, recepción, almacenamiento, preparación, control de calidad, documentación y dispensación de radiofármacos, bajo la responsabilidad de un facultativo especialista en radiofarmacia y, por supuesto, de acuerdo a la legislación vigente. Preparan radiofármacos o medicamentos radiofármacos, siempre bajo prescripción médica. Y una cosa muy importante es que, dada esa naturaleza radiactiva de los radiofármacos, todas están consideradas como instalaciones radiactivas y requieren una autorización para ello y una previa inspección por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. Por supuesto, protegidos en todo momento. Esta parte es la que nos relaciona con nuestros servicios de radiofísica o protección radiológica. Legislación vigente. Bueno, pues nosotros tenemos la peculiaridad que tenemos que cumplir la legislación farmacéutica por el hecho de ser medicamentos, pero además tenemos que cumplir la legislación radioactiva, la legislación que tiene que ver con esa parte radiactiva, tanto a nivel de dosimetría, los reglamentos, directivas. Y luego tenemos nuestra legislación propia como medicamentos radiofarmacéuticos, ¿no?
bueno, todos nos suena, no he traído toda la legislación porque es inviable, como os digo, tiene 3 patas. Pero bueno, para ver una serie de ejemplos, esto lo conocéis todos, el Real Decreto Legislativo 1/2015, en el que ya en el artículo 48 habla de los radiofármacos, nos establece todas las definiciones de los radiofármacos y ya nos empieza a decir, ¿no? Os empieza a hablar de la preparación extemporánea, de la unidad de radiofarmacia, del facultativo especialista en radiofarmacia. También en el Real Decreto 1345/2007, artículo 47 de extensiones, aparece lo que es la preparación extemporánea. Ya nos condiciona que tiene que ser en una unidad de radiofarmacia autorizada, con un especialista en radiofarmacia. También en la preparación de esas muestras autólogas, como os decía, esos marcajes temporales que hacemos, o incluso ya también nos habla de esa preparación de radiofármacos PET en unidades de radiofarmacia hospitalarias. Y luego tenemos nuestra legislación propia, que ahora mismo estamos pendientes de que se terminen de aprobar, tras el estudio de las alegaciones presentadas, las normas de correcta preparación extemporánea de radiofármacos, que como os digo está en fase de estudio de alegaciones. Pues la última noticia que hemos tenido de la Agencia Española de Medicamentos y que esperamos que en breve se puedan publicar y podamos acogernos todos a ellos. Son unas normas que van a unificar todas las unidades de radiofarmacia, porque hasta ahora cada comunidad interpretaba un poco las legislaciones o las normas de una manera o de otra. Como especialidad, bueno, ya os he intentado, en la medida de lo posible, en este pequeñito tiempo que he tenido, explicar un poco los conceptos de la radiofarmacia. Como especialidad, la radiofarmacia es una especialidad, como os digo, hospitalaria, ¿vale? Que tiene, como todas las otras especialidades, publicado su propio programa formativo, ¿vale? Tenéis ahí la orden en la que se publica el programa formativo, el último del 2007. Es una especialidad que actualmente se desarrolla en 3 años. En sus inicios fueron 2 años de residencia, yo hice 2 años, pero bueno, vamos avanzando y actualmente son 3 años. Por supuesto, como cualquier otra especialidad, tenemos nuestra propia Comisión Nacional de la Especialidad, tenemos nuestro programa, como digo, con una serie de rotaciones obligatorias por programa y luego una serie de rotaciones, por supuesto, voluntarias, como el resto de las especialidades. Dentro de las rotaciones un poco más obligatorias, pues tenemos la rotación por el servicio de medicina nuclear, ahora veremos las relaciones, y por la radiofarmacia PET en el caso de que una misma unidad docente no disponga de ello, ¿no? Hay una peculiaridad en nuestro programa de formación, que es que para poder ser especialista en radiofarmacia hospitalaria necesitamos salir de la residencia con una capacitación como supervisores de instalaciones radiactivas, precisamente por esa característica especial de nuestros radiofármacos. Esta capacitación te da pie luego al poder tener una licencia de supervisor, licencia sin la cual no podríamos ejercer como especialistas de radiofarmacia. Insisto que trabajamos en una instalación radiactiva y como tal tenemos que tener toda la normativa en vigor y aplicarla y cumplirla. Unidades docentes, ahora mismo hay 11 unidades docentes de radiofarmacia, 2 se han incorporado recientemente. Tenemos 2 unidades docentes de radiofarmacia en Madrid, la de La Paz, en la que yo ejerzo mi actividad, que si no me equivoco lleva siendo docente desde el año 93. Hospital Ramón y Cajal, que este año incorpora a su segundo residente. 3 unidades docentes en Barcelona, Bellvitge Clinic y Valdebrón, también ya con una larga trayectoria docente, igual que la Clínica Universitaria de Navarra. También Virgen de las Nieves en Granada, la Resaca en Murcia y Son Espasas en Palma de Mallorca, Clínica en Valencia, con larga trayectoria. Y el Hospital de Badajoz, que se ha unido a estas unidades docentes también, como el Hospital Ramón y Cajal, recientemente. De manera que actualmente, como digo, tenemos 11 unidades docentes, en previsión pues, ampliar porque tenemos necesidad de formar a más especialistas, pero actualmente esta es la foto docente. Nuestros residentes, aparte de este programa de formación, aparte de esas rotaciones, lógicamente tienen la posibilidad de participar en ensayos clínicos, en sesiones, cursos, en los congresos. Actualmente los ensayos clínicos están avanzando, estamos teniendo cada vez más. Son muchas las líneas ya que desarrollan nuevos radiofármacos, esa teragnosis que os comentaba, radiofármacos PET, pero es que además formamos parte de otros ensayos clínicos que quizá no van dirigidos a ese radiofármaco en concreto, pero que necesitan de nuestros radiofármacos, de nuestras pruebas para poder desarrollarlo, o incluso
hay otra línea de investigación en la que podemos participar y en nuestro caso vamos a participar en breve, que son ensayos en los que los radiofármacos se utilizan para hacer estudios farmacocinéticos. Ya hay centros como el CIEMAT que lleva haciéndolo ya mucho tiempo. Como os digo, pueden participar en congresos. Muchos de nosotros hemos participado en los congresos de farmacia hospitalaria, participamos en los congresos de medicina nuclear, incluso tenemos nuestras propias jornadas en el seno de los congresos, sesiones, ahora mismo van a ser FAMAS, y su presidenta ha liderado una organización de sesiones conjuntas de todas las unidades docentes, cursos, etc. Y para terminar, bueno, explicar nuestras relaciones como cualquier otra especialidad hospitalaria, pues tenemos relaciones intrahospitalarias, si bien es verdad que con determinados servicios nuestra relación es mucho más íntima, ¿no? Tenemos relaciones con cualquier otro servicio clínico, ensayos, pruebas, técnicas in vitro, marcajes celulares, por supuesto con el servicio de medicina preventiva por las características de nuestras instalaciones. Tenemos relaciones como todos con los servicios más transversales, con la parte de investigación, que ahora estamos, como os digo, creciendo, con el servicio de infraestructuras, ingeniería y mantenimiento, como se llaman nuestros centros, debido a las características de nuestras instalaciones, y por supuesto con 3 servicios, una relación mucho más estrecha con el servicio de farmacia hospitalaria, que ahora van a hablar mis compañeras, con lo cual pues tampoco voy a entrar en ello, y con 2 servicios que tenemos una relación diaria y muy estrecha, que es el servicio de medicina nuclear, y lógicamente por las características de nuestra actividad, nuestros radiofármacos se aplican en ese servicio, y con el servicio de radiofísica y radioprotección, por esa peculiaridad de nuestros radiofármacos y porque además son los que nos dan soporte a nuestra propia protección radiológica y al control de nuestra dosimetría. Terminan dando las gracias tanto a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a la Sociedad Española de Farmacia, especialmente a nuestra presidenta, y por supuesto a ese grupo de trabajo que se ha conformado entre ambas sociedades, del que me siento muy orgullosa y que espero, ¿no?, que sigáis avanzando y trabajando en pro de esa colaboración estrecha, como decía nuestra compañera, siendo farmacéuticos, ¿no?, que esperamos todos tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. La verdad es que ha sido muy interesante, sobre todo bueno, en este webinar que tenemos conectados más de 100 personas. Para los farmacéuticos y para los que no conocemos cómo trabajáis, la verdad es que ha sido un resumen muy exhaustivo y en muy poco tiempo nos has explicado todo lo que hacéis. Y ahora, en la segunda parte del webinar, también queríamos trasladar esos distintos modelos que hay en este momento, porque, bueno, como decía Bárbara, en cada comunidad autónoma, en cada hospital, se funciona de una forma. Hay hospitales en los que no hay mucha relación entre farmacia hospitalaria y radiofarmacia, pero sí que hay hospitales en los que ya se está trabajando en conjunto. Entonces, queríamos iniciar también este primer contacto entre ambas sociedades presentando esos modelos y luego en el debate pues comentaremos bueno, qué nos parece mejor, peor y además, desde luego, en los hospitales en los que no los hay, cómo podríamos iniciar esta colaboración. Por tanto, doy paso ahora a 2 farmacéuticas, 2 jefas de servicio de 2 hospitales en los que ya se está trabajando en colaboración de radiofarmacia y farmacia hospitalaria. En primer lugar va a hablar María Queral Gorgas, jefa de servicio del Hospital Valdebrón, y nos va a contar su modelo, y a continuación hablará Olga Delgado, ya la hemos visto antes, presidenta de la SED, pero además también jefa de servicio del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca. Cuando quieras, María Queral. Muy bien, buenos días. Voy a compartir la presentación. ¿Veis ya mi presentación, verdad? ¿Veis mi presentación? ¿Sí? No, María, no se ve. ¿No se ve? No, vamos a volver para atrás. Venga, vamos a ver qué hacemos mal. Voy a compartirla desde aquí. ¿Ahora? Ahora. Ahora la veis, ¿verdad? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, buenos días y agradecer por un lado a la Sociedad Española de Radiofarmacia y también a nuestra propia sociedad, la Sociedad de Farmacia Hospitalaria, esta iniciativa
bueno, y como no, la posibilidad de presentar un poco nuestro modelo de colaboración con la unidad de radiofarmacia. Bueno, os voy a presentar el modelo que tenemos en Vallebrón y como veis, Vallebrón pues, es un hospital que tiene bueno, pues, un servicio de farmacia que depende directamente de la dirección asistencial y tenemos muchas áreas diferentes. Algunas totalmente ligadas pues, a lo que es la farmacia hospitalaria, pero tenemos también 2 unidades de ensayos clínicos muy potentes, luego veremos un poco el volumen de personal que las forma, una de ensayos clínicos no oncológicos y otra de ensayos clínicos oncológicos y también una unidad de radiofarmacia. Cada una de estas unidades pues, tiene un coordinador que depende de la propia dirección del servicio de farmacia. ¿Y cómo es la unidad de radiofarmacia? Bueno, pues la unidad de radiofarmacia es una unidad propia que depende jerárquicamente del servicio de farmacia hospitalaria, pero funcionalmente depende del servicio de medicina nuclear. No voy a extenderme mucho en sus subunidades o en todas aquellas actividades que trabaja. Yo creo que la doctora Bárbara Martínez nos lo ha explicado muy bien, pero es una unidad potente donde se hace, pues, lógicamente, radiofármacos convencionales para medicina nuclear, tiene una unidad de radiofarmacia de terapia metabólica, tiene una unidad de radiofarmacia PET con GMP, tiene también ensayos clínicos y en un futuro próximo ya cercano la incorporación de un ciclotrón para poder hacer también pues, radiofármacos PET. No entraré en todo lo que hace cada una de estas unidades, yo creo que antes lo he explicado muy bien, sí que me centraré más pues, en la colaboración que tenemos en las 2 unidades. Eso es un poco para que vean el personal. Nosotros en nuestro servicio de farmacia hospitalaria tenemos 48 farmacéuticos especialistas de área que son especialistas en farmacia hospitalaria. La mayoría trabajan en la propia unidad de farmacia hospitalaria, pero también algunos en las unidades de ensayos clínicos pertenecientes a los institutos, bueno, pues a las fundaciones, tanto del BID como del BIO, que son las fundaciones de investigación. Y luego tenemos en la unidad propia de radiofarmacia, pues están 3 farmacéuticos especialistas en radiofarmacia, un coordinador y 2 adjuntos. Ambos tenemos residentes, nosotros tenemos 12 residentes por año y la unidad de radiofarmacia con 3 residentes por año. Es una actividad potente, es una unidad con mucha actividad. Como vemos, la cantidad de preparaciones, estos son datos del año 2021, de preparaciones extemporáneas que se hacen en la unidad de radiofarmacia, pues fueron 10.207 dosis. También 800 dosis de fármacos, radiofármacos listos para su uso. Y luego, como comentábamos, tenemos una unidad de terapia con la preparación de 483 dosis y también bueno, pues, la unidad de medicina de radiofármacos PET con 5.227 dosis. Por tanto, es una unidad con una gran actividad, lógicamente, asistencial. ¿Cuál es la colaboración entre los 2 servicios? Pues bueno, un poco algunas cosas coincidimos plenamente con lo que nos decía la doctora Martínez. Nosotros la gestión de pedidos y facturación pues se hace a través del servicio de compras del propio servicio de farmacia, porque precisamente bueno, pues somos una unidad que bueno, todo lo tenemos que sacar por concursos públicos y se aprovecha pues esta estructura de compras que tenemos en el propio servicio de farmacia y lógicamente de facturación. Por otra parte, llevamos a cabo también colaboración con la unidad de radiofarmacia en la gestión de radiofármacos en situaciones especiales, ya bien sean medicamentos en investigación, en uso compasivo, medicamentos extranjeros o medicamentos fuera de las condiciones de uso de los famosos off-label. Por otra parte, los radiofármacos son fármacos también y por tanto están incluidos en la guía farmacoterapéutica del propio hospital y bueno, pues se debaten también en el seno de la Comisión Farmacoterapéutica con participación, como podría ser de otra manera, de las radiofarmacéuticas. Desde el servicio de farmacia también les dispensamos medicación que bueno, pues no es un radiofármaco, pero que sí que necesitan para su día a día, como puede ser regadenoson, soluciones de aminoácidos, soluciones de glucol y otras necesidades que tienen.
Además, aprovechamos también pues el sistema de farmacovigilancia que tenemos implantado en el propio servicio de farmacia y todo el sistema de control de seguridad y sobre todo de errores de medicación o prevención de errores de medicación, y utilizamos pues, los mismos canales que se utilizan para los fármacos convencionales que utilizamos en el servicio de farmacia. También colaboramos con la acreditación de residentes, en la formación de residentes de radiofarmacia, y estos pueden rotar por nuestra unidad y también, lógicamente, pues tanto los residentes como los adjuntos de la unidad de radiofarmacia participan y pueden participar en cualquier momento en todas las sesiones de formación que se hacen o sesiones clínicas que hacemos en el propio servicio de farmacia. Y ahora, finalmente, estamos también en proceso de acreditación ISO de esta unidad y también de acreditación GMP para poder hacer la elaboración de radiofármacos. Y bueno, pues estas acreditaciones van a ser acreditaciones de estas unidades especiales para poder tener, pues, básicamente un mayor control de calidad y cómo no, de trazabilidad de todo el sistema. Eso es todo. Yo no quería decirles nada más. Muchas gracias por la oportunidad y espero que en el debate pues, todas aquellas preguntas que puedan surgir las podamos debatir. Muchas gracias. Hola. Gracias, María Peral. Olga, cuando quieras. Sí, comparto pantalla. ¿Se ve? No. Sí, se ve, se ve. Vale, pues la que no lo veo soy yo. Espera, lo voy a intentar otra vez porque no la veo yo. ¿La veis? Sí. Yo no la veo ahora, pero bueno, voy a intentar pasar. Pantalla completa. ¿Eh? No se ve en pantalla completa. Es que no la veo yo. No veo lo que veis. Olga, deja de compartir pantalla y vuelve a compartirla, a ver si te deja. Vale. Ahora no la veis, ¿verdad? No, ahora no. Vale, comparto. ¿Ahora sí? ¿Ahora? Ahora. Vale, de acuerdo. Bueno, pues nada, os voy a exponer la experiencia de aquí, del Hospital Son Espases de Mallorca. La verdad que la relación con radiofarmacia yo creo que ha sido siempre muy cercana. Además, un farmacéutico adjunto había hecho previamente la especialidad de radiofarmacia, por lo tanto, luego hizo farmacia hospitalaria y se incorporó al servicio, pero sí que es una especialidad que nos ha resultado cercana porque además la gestión de radiofármacos ha estado siempre, forma parte de farmacia, ¿no? Los concursos de radiofármacos, y esto pues, nos ha hecho verlo de una forma bastante cercana. Además, la unidad de radiofarmacia es unidad docente desde hace mucho tiempo, yo creo que fue de las primeras de España, y por lo tanto pues este acercamiento de los residentes, este lenguaje un poco más común, pues hemos sido partícipes y hemos caminado juntos de alguna manera, ¿no? Dentro de lo que son los procesos estratégicos de farmacia hospitalaria, que sería la gestión y la incorporación de nuevas tecnologías, luego realizar una medicina basada en la evidencia, trabajar con seguridad, optimización de la terapia individualizada, la parte de formación y la parte de investigación, pues yo creo que en radiofarmacia se trabaja en todas ellas. Quizá nos encontramos con una unidad integrada ya en un servicio clínico, es decir, lo que intentamos hacer en otras áreas de especialidad del farmacéutico de hospital, que es trabajar integrados en unidades clínicas, pues nos encontramos con que la unidad de radiofarmacia es ya unidad integrada en el servicio de medicina nuclear, con muchísima experiencia, como se ha comentado por parte
de Bárbara, ¿no? En trabajar con el equipo multidisciplinares, en trabajar directamente con el equipo de medicina nuclear, sobre todo, ¿no? Entonces, me encuentro, a veces pienso que es un poco a lo que queremos llegar, ¿no? Pero sí que los procesos estratégicos básicos de la farmacia hospitalaria hemos visto que no les resultaban siempre muy habituales, ¿no? A conceptos como es la selección, como es comisiones de farmacia, centrales de compras. Bueno, pues esto lo tenemos nosotros más en nuestro ADN. La parte de investigación y de formación, sin embargo, pues es muy parecida a la nuestra, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de gestión, bueno, en nuestro hospital pues más o menos supone un 1% del gasto en medicamentos, lo que es el gasto en radiofármacos. No es, el coste de los radiofármacos en Sonespaz es de 1,3 millones anuales, pero sí que se hace pues, un seguimiento de cuánto supone el gasto y de las diferencias que pueda haber, ¿no? Bueno, en cuanto a actividad, por otra parte, sí que la unidad de radiofarmacia envía mensualmente todos los datos de preparación de todos los medicamentos que se han preparado, de todas las dosis. Esta es la última que se ha enviado, así como el acumulativo del año de cómo va la actividad, ¿no? Esto es un seguimiento que se hace mensualmente. Una parte importante y que ha supuesto también para nosotros un aprendizaje es que bueno, todo lo que son radiofármacos pasan por la Comisión de Farmacia Autonómica. Desde siempre ha pasado por la Comisión de Farmacia, pero ahora en Baleares hay Comisión de Farmacia Autonómica desde hace unos años y los radiofármacos pasan igualmente. Se hace un informe de solicitud en el que se debe de justificar en el formato, este es uno más antiguo, pero en el formato que hay actualmente, todos los datos de inclusión de medicamentos en la cartera del Servicio Balear de la Salud y se hace una justificación, un informe de solicitud. Estos informes de solicitud son revisados por la Comisión Autonómica de Farmacia y se valora si procede o no procede la incorporación a nuestro arsenal, ¿no? Una cosa curiosa es que, bueno, las condiciones en que se utilizan los radiofármacos en Baleares se publica, igual que todos los medicamentos, en una nota interna de condiciones de utilización de un determinado medicamento para utilización en Baleares. Y en radiofármacos pues es exactamente igual, se emite una nota una vez que está aprobado por la comisión de en qué condiciones, en qué pacientes, con qué criterios se va a utilizar este radiofármaco, tanto desde el punto de vista de diagnóstico como terapéutico. Una cosa importante que nos ha ocurrido es que la comisión no se vea capacitada para tomar una decisión sobre la incorporación o no de un radiofármaco. Esto sí que nos pareció novedoso y bueno, todo estaba basado en que al ser un medicamento diagnóstico, en este caso la 18-fluorometilcolina, para diagnóstico del cáncer de próstata y para la estadificación de los pacientes, la comisión de farmacia que no era competente, puesto que esto suponía incluir una técnica nueva, un estudio de extensión en pacientes con neoplasias de próstata y que esto era una cartera del Servicio de Salud y por lo tanto no era competencia de la comunidad autónoma. Es decir, que si bien el uso de este fármaco se consideraba adecuado para una técnica determinada, el meter en catálogo o no determinadas técnicas que a lo mejor se hacía de una manera independiente de lo que es el servicio de salud y se iban aumentando como en tantas cosas, ¿no? La cartera de servicios, pues esto daba pie a que se incorporara de manera fehaciente y explícita determinadas técnicas diagnósticas en el catálogo, en la cartera del Servicio Balear de la Salud. Esto pues supuso quizá, no sé, algo que pensábamos que no se daba con los medicamentos habituales y que sin embargo pues fue un aprendizaje, ¿no? De cómo se incorporan especialmente los medicamentos radiofármacos para diagnóstico. Requería un abordaje adicional con el que no habíamos contado. A nivel de organigrama, pues igual que ha comentado María, forma parte de la parte del servicio de farmacia dedicada a la elaboración, o sea que cuenta con una unidad de elaboración de medicamentos, pues como pueda ser la nutrición o la farmacotecnia o la oncohematología. Y en nuestro caso hay tres radiofarmacéuticos y bueno, hay 3 residentes también.
Una cosa también curiosa es que también nos hemos de alguna manera vivido pues lo que es una no financiación por resolución en un radiofármaco. En este caso, pues los macroagregados de albúmina humana que se venían utilizando como medicación en situaciones especiales se ha comercializado en este mes y bueno, se ha comercializado y ha salido con una resolución de no financiación, con lo cual nos hemos encontrado que se dejaba de traer por medicamentos en situaciones especiales, en concreto esta especialidad, luego hemos podido encontrar otra y que, bueno, pues los estudios de perfusión pulmonar con este radiofármaco hemos tenido un problema justo este mes, pues porque ha salido con una resolución de no financiación y por lo tanto el servicio de salud no nos daba código para poder seguir trabajando con él. Es decir, que a todos los efectos pues es todo el circuito habitual de un medicamento. En este momento se ha paliado la solución porque siguen importando otra especialidad como medicamento en situaciones especiales, pero sí que hubo un momento en que tuvimos que hablar todos con el servicio de salud, con los servicios que lo utilizaban de cirugía torácica, las demandas de trasplante pulmonar que nos demandan esta prueba en nuestros pacientes, pues ver qué podíamos hacer ante una resolución expresa de no financiación, ¿no? Esto ha sido, pues la no inclusión en financiación ha sido de mayo, ¿no?, de este año, o sea que es muy, muy reciente y lo hemos vivido pues muy, muy cerca. Y por otra parte, pues nada, decir que es una unidad docente importante y que sí que hay rotaciones establecidas. Los farmacéuticos de hospital rotan 15 días en la unidad de radiofarmacia y los residentes de radiofarmacia pues rotan, yo creo que sí que a criterio de la propia unidad, pero sí que rotan por farmacia pues para ver cómo se hace toda la gestión. La parte de concursos también era curiosa tener esta experiencia porque teníamos que tener en cuenta en los concursos pues realmente parámetros de cuándo va a llegar el radiofármaco, qué vuelos hay a Mallorca. Esto hacía que se eligieran pues, proveedores de radiofármacos que estuvieran en sitios donde haya vuelo directo, donde nos garantizaran un vuelo a primera hora de la mañana con dosis suficientes. Es decir, que el hecho de estar en una isla sí que condicionaba mucho los términos de los concursos públicos, que desde luego pues, se hacen de una manera independiente del resto de los fármacos y con criterios pues, que para el resto de los medicamentos no es necesario. Entonces, bueno, pienso que es una gran oportunidad acercarnos. Yo creo que esta sesión nos sirve mucho a todos y pienso que hay muchas áreas en las que se puede colaborar juntos, pues lo que es la unidad de radiofarmacia y los conceptos también básicos, pero también clínicos de la farmacia hospitalaria. Así que un placer y aquí os dejo para consulta y para preguntas. Pues muchísimas gracias a Olga, muchísimas gracias a las tres. Creo que habéis dado una visión de lo que es ahora la radiofarmacia y de lo que son las colaboraciones. Abrimos ya el turno de preguntas. Como os comentaba, si las hacéis a través del chat, podemos ir viéndolas y comentando. Mientras os animáis a hacer preguntas, yo sí que me gustaría preguntar a Bárbara, estas colaboraciones que vemos en algunos hospitales, que en algunos hay, en otros no hay, es curioso porque estamos tan cercanos en funciones y tan alejados muchas veces en la forma de trabajar, en el trabajo unos de otros. ¿Tú, Bárbara, crees que el que haya colaboraciones es más fácil en los hospitales en los que hay unidades docentes o no crees que no tiene nada que ver? Pero yo creo que la colaboración tiene que existir independientemente de que seamos unidad docente o no. Simplemente por nuestra labor asistencial tiene que existir una relación con farmacia hospitalaria, igual que la tenemos, yo creo que la tenemos en la mayoría de los centros, ¿vale? No en todos los centros hay unidades de radiofarmacia, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay hospitales en los que no disponemos de una unidad de radiofarmacia. Pero en los que la disponemos, yo creo que la relación es inevitable y además es imprescindible y es buena para todos. Igual que la relación con medicina nuclear, igual que la relación con el servicio de radiofísica, igual que la relación con otros servicios, por la idiosincrasia de nuestros radiofármacos y de nuestra especialidad. Entonces, con cada uno nuestra relación tiene que ir dirigida de una manera a un ámbito, pero por supuesto son imprescindibles, independientemente de que seamos unidades docentes o no. Yo creo que
eso no tiene por qué influir en esas relaciones, ¿no? La compra o la adquisición de los radiofármacos o esas gestiones que hacemos conjuntamente, medicando en situación especial, lo van a seguir siendo independientemente de que seamos o no docentes. La única diferencia que puede haber es esa rotación de nuestros residentes por los servicios de farmacia, pero la relación tiene que existir y yo creo que existe en la mayoría de los centros. Muchas gracias. Tenemos ya una pregunta. Nuria Sala nos pregunta, bueno, felicita a las ponentes y hace 3 preguntas. La primera es referente a instalaciones de medicina nuclear. ¿Tienen que tener obligatoriamente una unidad de radiofarmacia? No sé Bueno, si por alusiones, pues, o contesta Lucía o contesto yo, Lucía, si quieres contestar. A ver, si llegan ya las monodosis preparadas, por ejemplo, en los tecneciados, legalmente no, pero es verdad que la ley del medicamento en los radiofármacos dice que el fraccionamiento de dosis tiene que hacerse o por un radiofarmacéutico o bajo su supervisión, con lo cual, si están dispensando a partir de viales multidosis, como hacen en muchos centros de medicina nuclear, por ejemplo, el FDG, por ley deberían tener una unidad de radiofarmacia autorizada por la Consejería de Sanidad, por ley. Sí, la respuesta es sí, Ana. Yo creo que la respuesta es sí, con las peculiaridades que ha comentado Lucía, y en ello estamos trabajando. En ello había comunidades que no disponían de radiofarmacéuticos y que ya por ley, por esas leyes, están incorporándolos en los servicios de medicina nuclear, y ese es, poco a poco, ese será el futuro, porque hay que cumplir la ley. Si bien es cierto que estamos esperando a esas normas, ¿no?, que están en fase de alegaciones, que quizá den un poquito más de luz, pero vamos, la respuesta es sí. Vale. Y las otras 2 preguntas las voy a hacer juntas porque creo que son muy similares, se pueden contestar a la vez. Dice, situación, medicina nuclear pide a un servicio de farmacia no vinculado la compra de un radiofármaco por medicamentos de situaciones especiales, ¿cómo debería gestionarse? Y una unidad de radiofarmacia tiene que tener vinculación con un servicio de farmacia por la adquisición de medicamentos de situaciones especiales. Olga y María Queral, ¿podéis contestar? Sí, bueno, se gestionaría como una adquisición a través de la agencia, exactamente igual que cualquier otro, ¿no? Tenga vinculación o no, pues se gestionaría a través del servicio de farmacia. Al menos aquí lo planteamos así diariamente, vamos, que es un tema bastante habitual. María, no sé si es vuestra opinión o experiencia. Exactamente igual, o sea, nosotros también tenemos la persona dedicada precisamente a toda la gestión de medicamentos en usos especiales y aprovechamos pues esta infraestructura que tenemos también para gestionar lógicamente todos los medicamentos en usos especiales que son radiofármacos, sí, totalmente igual. Sí. Pero desde hace muchos años con una colaboración estrecha, muy estrecha y sin ningún tipo de problema. Y María Teresa Sánchez dice, buenos días desde el, creo que es Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Jerárquicamente, ¿de quién dependen las unidades de radiofarmacia? ¿Del jefe del servicio de farmacia hospitalaria o de medicina nuclear, o tienen creada una jefatura? Pues yo creo que depende del hospital y cada hospital es un mundo. Yo, por ejemplo, y mi compañero somos servicio independiente. Tenemos jefatura de servicio y tenemos personal propio. Depende de cada hospital, pues habrá quien dependa de medicina nuclear, quien dependa de farmacia, pero bueno, creo que a veces estamos creciendo más también en personal. Eso al final lo decide también dirección médica, creo. Sí, depende un poco del centro, como dice Lucía, y de las comunidades también, ¿no? Depende más de las direcciones generales de las comunidades autónomas correspondientes y del centro. Y tenemos de todo, pues tenemos varios servicios ya independientes, porque, bueno, yo creo que es un poco la tendencia de nuestra especialidad. Tenemos servicios que dependemos del servicio de medicina nuclear y servicios que dependen de farmacia hospitalaria, ¿vale? Aunque parezca que ya lleva mucho tiempo, realmente es una especialidad reciente, que nos hemos ido incorporando poco a poco. Al principio no era especialidad, sino que trabajaban en los servicios de medicina nuclear. Entonces, bueno, poco a poco vamos teniendo nuestra propia estructura, cada vez somos más, antes había uno y hay unidades en las que somos 3 facultativos. Pero bueno, el mapa es muy variopinto, ¿eh? El mapa, dependiendo de las comunidades y los centros, es muy variopinto. Lo importante yo creo que aquí son las relaciones con los diferentes servicios. O sea, independientemente de esa estructura jerárquica, nuestra relación, en este caso, que es lo que nos compete con farmacia hospitalaria, está ahí y tiene que estar y ya está, ¿no? Independientemente de
de la parte jerárquica. Yo creo que cuando trabajamos en un hospital, todos sabemos que al final tenemos que trabajar multidisciplinarmente con todo el mundo, ¿no? El servicio de radiofísica es un servicio independiente, pero que por supuesto nos dan servicio a nosotros y nos llevan toda nuestra protección, toda la dosimetría de los pacientes, o sea que al final todo se basa en las relaciones con las diferentes especialidades. José Rodríguez Zarauz dice, para la doctora Delgado, ¿cuál es su opinión con respecto a la orgánica y la dependencia jerárquica de la unidad de radiofarmacia? Sí, yo conozco el ejemplo de mi hospital, no tengo una opinión como Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Yo creo que lo importante son las relaciones. Cada vez más la organización jerárquica del hospital es un aspecto con el que se trabaja con distintos modelos, ¿no? Yo creo que el crear unidades asistenciales multidisciplinares es lo que funciona y yo creo que lo importante es que los procesos estén controlados, que tengamos, en nuestro caso depende del servicio de farmacia, pero es una circunstancia, o sea, no es una base, ¿no? Y yo creo que lo importante es establecer relaciones, conocer bien desde farmacia hospitalaria todo lo que es la gestión del radiofármaco, porque esto es competencia de la farmacia hospitalaria, y yo creo que tener la visión más clínica y más asistencial que tienen los radiofarmacéuticos, porque es así como queremos incorporarnos a otras áreas, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho aprendizaje común y pongo el foco ahí en la importancia de esta relación. Y en la misma línea, María Toscano Sánchez nos dice que considero que radiofarmacia debe estar integrada orgánicamente en farmacia como unidad independiente. Luego debe existir una coordinación con medicina nuclear, pero no dependencia para garantizar la independencia, prescripción, dispensación. Bueno, nos dice que el comentario no es de ella, es de Mónica Romero. Yo creo que aquí, por donde van las cosas, es, bueno, medicina nuclear por un lado, radiofarmacia en el medio y farmacia hospitalaria por el otro. No sé si veis que hay algunas veces conflicto, que quizás radiofarmacia ve muy claro la relación con farmacia hospitalaria, pero quizá medicina nuclear no ve tan clara esa relación. ¿Qué opináis sobre esto? A ver, yo insisto en que, y un poco estoy de acuerdo con Olga, en que esto es a base de relaciones con otras especialidades. El hecho de que esta radiofarmacia está en medio, somos una especialidad más como farmacia hospitalaria, como medicina nuclear y como 300.000 especialidades más que hay. Y yo creo que el problema es ese, ¿no? Que se nos ve en medio de las especialidades cuando, ¿no? Yo creo que he puesto una última diapositiva en la que nos relacionamos con diferentes servicios y creo que el debate no tiene que ser depende de farmacia o depende de medicina nuclear, ¿no? Yo soy una unidad asistencial, tengo que ser una unidad asistencial porque así lo dice la legislación vigente. Y tengo que relacionarme con medicina nuclear, con radiofísica, con medicina preventiva, con farmacia hospitalaria para poder ejercer mi trabajo igual que cualquier otra unidad, igual que farmacia hospitalaria se relaciona con otras especialidades. Entonces yo creo que ese debate de estamos en medio entre es que el nuclear, es que farmacia, creo que no es lo importante, ¿no? Lo importante son esas relaciones. La parte más jerárquica, orgánica, creo que, como digo, la establecen las comunidades y la establecen los hospitales y que ahora no tanto que está en boga esa gestión por procesos, ¿no? Que Olga ya también lo ha introducido, ese equipo multidisciplinar, lo que hay que hacer es que los procesos salgan adelante, que salgan bien y que las relaciones sean las adecuadas. Pero yo no hablaría, somos una especialidad, o sea, yo he insistido, es una especialidad independiente con su propio programa formativo, es una especialidad con su comisión nacional, con sus propios residentes, que además es muy peculiar, aunque estamos hablando de medicamentos, son medicamentos muy especiales, se nos exige a los especialistas tener una formación muy especializada y bueno, lo importante, como digo, es esas relaciones que por supuesto tienen que existir, existen, yo creo, y si no existen deberían existir y que sean lo mejor posibles tanto para el médico nuclear, a que al final llega nuestro producto, porque no nos olvidemos que nuestro producto llega al médico nuclear y para mí, por ejemplo, en mi sistema de gestión, el médico nuclear es mi principal cliente, ¿vale? No forma parte de mi sistema de gestión de calidad es independiente al del médico nuclear. Y farmacia hospitalaria por la parte de la adquisición. Y ese es el medio en el que estamos, ¿no? No estamos en un medio jerárquico, sino en un medio funcional entre una adquisición y una administración de nuestros productos.
Sí, yo creo que empobrece buscar un área geográfica para el discurso que tenemos y para lo que podemos crecer mutuamente de conocimiento mutuo. Creo que no hay que empeñarse ahora en crear una jerarquía, máxime cuando en muchos hospitales nunca ha habido ni relación, ¿no? O sea, yo creo que las oportunidades que se abren son otras, es de una utilización correcta, de una selección correcta, de una cartera de servicios correcta y que tenemos que aprender mutuamente. Totalmente de acuerdo con vosotras. En nuestro caso, que quizá lo tenemos un poco más estructurado, no tenemos ningún problema. O sea, la unidad de radiofarmacia es una unidad independiente con una coordinadora que ya pues, organiza su servicio según las necesidades, exactamente igual que si fuera un servicio independiente. Es verdad que Cataluña, pues cuando, bueno, lo digo con propiedad porque ahora estamos intentando ampliar la unidad de fabricación, de elaboración de medicamentos con normas GMP, y nos pide esta vinculación, o sea, lo tenemos quizá un poco más normatizado, pero eso no significa en ningún momento que farmacia hospitalaria dirija, y ya os he comentado, o sea, la coordinadora es quien coordina, quien organiza, como si fuera una unidad, o sea, el nombre no nos impide tener relaciones, bueno, tener que hacer un trabajo totalmente diferente. Estoy totalmente de acuerdo con vosotras, y lo importante yo creo que es avanzar y aprovechar pues, los recursos y aprovechar pues, las cosas que podemos tener en común y beneficiarnos las dos partes de lo mismo. O sea, yo creo que el ámbito de trabajo tiene que ir en este sentido más que en una jerarquía estricta y muy rígida, que no es nuestro caso para nada en absoluto. Yo estoy de acuerdo, además daros cuenta, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, y hay que avanzar en las alianzas, no en la jerarquía, sino en las alianzas. Daros cuenta que al final, independientemente de la jerarquía que tengamos a nivel legal, con la legislación que tenemos actualmente, el último responsable de todas estas preparaciones es el especialista en radiofarmacia. Con lo cual, independientemente de esa jerarquía, al final, el que libera, ¿no? el que es responsable de esa preparación, dependamos o no de medicina nuclear, ¿no? Comentaba una compañera que si la dispensación y la prescripción, es que es independiente esa estructura jerárquica. El máximo y último responsable de lo que preparamos es el especialista en radiofarmacia. Y lo que hay que buscar son alianzas, acuerdos, yo creo que lo habéis expresado muy bien las dos, y trabajar conjuntamente. ¿no? Antes poníais ejemplos de radiofármacos que se tenían que meter en cartera de servicios, ¿no? Y que tenían sus peculiaridades por ese uso diagnóstico. Bueno, pues eso, ¿no? Trabajar conjuntamente, que yo creo que es lo que hacemos en la mayoría de los centros. Yo en mi caso trabajo conjuntamente con farmacia en la adquisición, no hay ningún problema. Y ya está, ¿no? Además somos todos farmacéuticos, yo creo que eso también nos une mucho y a seguir creando alianzas, ¿no? Yo creo que, por completar un poco la opinión de mis compañeras, que la parte de preparación está muy bien establecida en radiofarmacia y la parte de evaluación y selección no tanto. O sea, el juicio crítico de qué aporta, o al menos en mi experiencia, de cuál es la evidencia que respalda pues, que se haga el diagnóstico de Alzheimer con determinada prueba o no, o que se incorpore a una cartera de servicios. O sea, todo este debate, ¿no? De la evaluación de las pruebas diagnósticas, terapéuticas en el campo de la radiofarmacia, pues creo que nos podemos complementar, porque este campo de formación quizás esté más desarrollado en la farmacia hospitalaria. Es mi experiencia con la unidad de radiofarmacia e incluso con medicina nuclear. O sea, explicar lo que es una resolución de no financiación ha sido algo que hemos tenido que hablar este mes porque nunca lo habíamos vivido, ¿no? Y este concepto pues ahora se comprende, o pienso que hemos aprendido juntos, ¿no? Sí, o incluso introducir en hospitales que los radiofármacos no están en la guía farmacoterapéutica, y ahí farmacia puede aportar mucho. Entonces yo creo que tenemos que unir y al final pues colaborar multidisciplinarmente, sin entrar en debates de jerarquías, porque somos especialistas de igual a igual. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que hay cosas que, bueno, no sé, el hecho de que los radiofármacos pasen por la Comisión Farmacoterapéutica, la Comisión Farmacoterapéutica es una comisión multidisciplinar, no es una comisión exclusiva del servicio de farmacia. Entonces eso también le da, yo creo, pues más peso a los radiofármacos, que se conozcan también por otros profesionales del hospital y que estén dentro de pues de un sistema de evaluación, como decía Olga, pues ya arreglado, ya organizado, con al ser fármacos, pues con todos los mismos reglamentos y requisitos que requieren los fármacos.
Y entonces yo creo que es un beneficio para ambas partes. Muy bien, pues hemos llegado al tiempo de agotar de este webinar. Yo creo que han salido aquí unas conclusiones muy interesantes. Desde luego, la colaboración entre ambos servicios, entre ambas especialidades, el trabajo conjunto. Yo creo que incluso en hospitales donde no tenemos la colaboración más cercana, sí que estamos ya haciendo cosas como, por ejemplo, como comentaba María Queral, lo que es la dispensación de soluciones de aminoácidos, de Lugol, los desabastecimientos sí que también nos han permitido la relación con la tramitación a través de medicamentos en situaciones especiales y como decía Olga, yo creo que también un camino conjunto súper interesante es la evaluación y selección de medicamentos. Nosotros tenemos la experiencia en evaluación y selección, los radiofarmacéuticos tienen la experiencia en el mecanismo de acción, en los estudios de eficacia y seguridad que quizá a nosotros nos cuestan más porque no son medicamentos que manejemos habitualmente. Yo creo que esa colaboración es buenísima y creo que nos va a dar lugar a que podamos ir trabajando en conjunto y yo creo que además este grupo, esta comisión de trabajo que se ha formado con ambas sociedades nos va a ayudar también a acercarnos. Muchas gracias a todas las ponentes, muchas gracias tanto a SERFA como a SEF por facilitar este webinar, a todos los participantes que habéis estado ahí. Se ve que el tema era interesante. Y bueno, pues esperemos tener más webinares y seguir colaborando y seguir en este camino todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.